Vamos a seguir analizando el resultado de las elecciones legislativas anticipadas en Francia, que mostraron un inédito panorama con una tripartición del hemiciclo entre la izquierda, el macronismo y la extrema derecha. La decisión de disolver la asamblea, donde Emmanuel Macron buscaba clarificar la situación política en Francia, parece generar más confusión y una posible ingobernabilidad. ¿Cómo impactó entonces la imagen de Francia y su posición internacional? Es lo que vamos a conversar con nuestro segundo invitado del día, Florian Lavarche, ex consejero del vocero del gobierno entre el 2015 y 2017 y actualmente vocero de la Federación Progresista. Florian, gracias por estar con nosotros en France 24. Hola, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias por preguntar. Florian, después de perder su mayoría relativa en el Parlamento, ¿sale debilitado el presidente Macron en el escenario internacional? ¿Qué crees tú? Bueno, claramente sí sale debilitado porque el objetivo del presidente era justamente clarificar la situación política en Francia y no ha conseguido esta clarificación. La situación pre-elecciones que teníamos desde 2022 era una mayoría relativa del macronismo, pero se podía manejar el país incluso con esta mayoría relativa. Hoy, con el espectro, el panorama que tenemos después de estas elecciones, claramente tenemos una tripartición, como lo estaba explicando, una tripartición que conlleva mucho más confusión en el espectro político de Francia y una dificultad a hacer pasar diferentes leyes, incluso para aplicar un programa de una mayoría que hubiera podido tener los escaneos políticos necesarios para poder hacerlo. Hoy no hay esta mayoría. Entonces tenemos una izquierda que evidentemente ha tenido más dinámica, pero que no es suficiente. Y tenemos una extrema derecha que es aún más fuerte de lo que teníamos antes. Entonces, él fue elegido como un muro frente a la extrema derecha y finalmente, en pleno mandato de Macron, tenemos una extrema derecha que se ha fortalecido. Esta disolución provocó un mes completo de polarización en el país. ¿Cómo esto crees tú que afectó finalmente la imagen de Francia a nivel internacional? Bueno, claramente fue una fuente de muchas inquietudes para toda la Unión Europea, porque mucho depende también de Francia. En la Unión Europea, sin Francia o sin Alemania, no se puede tener ninguna dinámica. Incluso Francia desapareció, lo podemos decir así, dentro del Parlamento Europeo por las elecciones europeas que tuvimos hace un mes, lo que provocaron justamente estas elecciones anticipadas legislativas. Entonces ya Francia no cuenta por la presencia de muchísimos de diputados de extrema derecha en el Parlamento que no pueden componer con otros diputados que vayan a tener influencia dentro del Parlamento Europeo. Entonces, dentro del Parlamento Europeo no tenemos esta influencia. Ahora, estamos en plenas negociaciones justamente para elegir cuál comisionario vamos a tener en nombre de Francia dentro de la Comisión Europea. Y aquí también va a ser una fuente de negociación entre el presidente y la nueva mayoría que con dificultad va a aparecer porque se tiene que hacer una coalición que nadie sabe de dónde va a salir. Entonces, incluso aquí vamos a tener un comisario que va a estar debilitado apenas nombrado por el presidente Macron, que sea con o sin el acuerdo de la mayoría. Después está también la imagen al nivel internacional de Francia. Francia siempre fue el país de las luces, el país de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, como todo el mundo conoce este lema, ¿no? Pero viendo esta extrema derecha siempre empujando el panorama político francés, es una fuente de inquietud al nivel internacional y yo creo que nos debilita en las negociaciones internacionales de forma evidente. Y hablando de negociaciones, como tú también lo mencionabas ahora, el presidente va a tener que cohabitar con un primer ministro que no va a ser de su partido. ¿Cómo crees tú que funciona esta configuración? Bueno, ya tuvimos tres cohabitaciones
pero eran unas cohabitaciones con dos partidos que se conocían, que es la derecha tradicional, la izquierda tradicional, no tenían problema en cohabitar. Ahora el problema es que usted está hablando de cohabitación, quizás no sea así tampoco, le voy a sorprender, pero quizás vayamos a tener un escenario donde el macronismo, que está debilitado, pero que no ha desaparecido para nada, al final han perdido 100 diputados y muy bien pueden intentar hacer una nueva coalición en la cual son como un pilar central, un pilar céntrico en el cual van a poder influir sobre las políticas y entonces será una cohabitación light, soft, que se podría muy bien manejar. Ahora, el espectro político de hoy, saliendo de estas elecciones, claramente estamos con una izquierda que está más fuerte. Entonces, la tradición política en Francia quiere que el presidente nombre al nuevo primer ministro que sale del partido que ha ganado, que es victorioso de estas elecciones. El problema es que la izquierda es una coalición ya de muchos partidos que no tienen la mayoría absoluta y que entonces necesitan trabajar con otros. El problema es que nadie quiere trabajar con una parte de esta izquierda, que es Francia insumisa, lo que impide un trabajo de coalición. Ahora es todo un trabajo de negociación que se podría conllevar entre el macronismo, los verdes, los socialistas, que son un poco los partidos tradicionales de Francia, que tienen la ala moderada de la izquierda y que podrían manejar y que tienen la experiencia del manejo del país. En este sentido, François Hollande, que fue presidente de Francia, tiene este papel también como piedra angular de la moderada de la izquierda y que podría tener este papel de facilitar las negociaciones para una coalición. Ahora también se puede hacer una coalición con la derecha, pero no será suficiente. Florian, con la victoria de la izquierda seguida por el macronismo en segundo lugar, como segunda fuerza, el mensaje de los electores podríamos decir que hoy es favorable a la Unión Europea y también para Ucrania. ¿Crees tú que no habrá un cambio de política en esos temas? Por parte, ahora, por si acaso está la izquierda al poder. Exacto. Sí, bueno, dentro de la izquierda no todos están de acuerdo. Han hecho un programa que evita ciertos temas. Entonces se reafirmó, por ejemplo, el hecho de defender a Ucrania, se reafirmó también el hecho de que los ataques del 7 de octubre en Israel fueron ataques terroristas, pero sin nombrar, por ejemplo, que el grupo del Hamas era un grupo terrorista, lo que es reconocido por Francia como grupo terrorista o por la Unión Europea como grupo terrorista. Eso es por el peso y la influencia de Francia insumisa, esa parte de la ala izquierdista, una ala de izquierda radical que es el componente más fuerte de esta coalición de izquierda. Entonces sí influye. Y dentro del programa, por ejemplo, se ha definido como objetivo de no respetar las reglas presupuestarias de la Unión Europea, que es un pilar normalmente negociado al origen de la Unión Europea entre Alemania y Francia y que se debería respetar, ¿cierto? No se ha respetado mucho, incluso por Francia durante décadas, pero es un pilar que nunca ningún partido que ha llegado al poder que venía de la izquierda ha decidido y de afichar así en el programa que no iba a respetar dicha regla. Entonces, hay ciertas cosas que han cambiado, hay ciertas cosas que van a continuar. No estamos en una ruptura peligrosa como la hubiéramos tenido con la extrema derecha, que incluso hay sospechas por influencia extranjera como la de Rusia, que muy bien sabemos que ha financiado la campaña de la antigua campaña presidencial de la extrema derecha. Entonces, cuando recibe plata para contribuir a tu campaña, sabes que normalmente tiene que darle la vuelta. Entonces, por eso que estamos lejos de estos problemas con la izquierda. Florian Lafargue es ex consejero del vocero del gobierno entre 2015 y 2017 y actualmente vocero de Federación Progresista. Gracias por estar respondiendo estas dudas en France 24. Que tengas un buen día. Hasta luego. Nosotros hacemos una breve pausa en Directo América y ya regresamos. Siga con nosotros.
RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.